25 misterios de los mayas, aún sin resolver. Los misterios de la cultura maya continúan siendo un tema que fascina a expertos y a millones de fans de las civilizaciones prehispánicas. Gran cantidad de información sobre este adelantado pueblo está irremediablemente perdida, y otra buena parte yace sepultada en las intrincadas selvas de México, Guatemala y otros países centroamericanos de influencia maya, en espera de que pueda ser encontrada y arroje luz sobre tantos misterios aún sin resolver. Los mayas vivieron en un espacio de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados y fueron los más parecidos en la América precolombina a las ciudades-estado griegas. Alcanzaron un grado de perfección en arquitectura, matemáticas, escritura, astronomía y agricultura que sigue asombrando, a pesar de que probablemente lo que se conoce sobre esta cultura es solo una fracción de lo que se desconoce. En este video verás cuáles son los principales enigmas mayas, aún sin resolver, y los aspectos más fascinantes sobre esta civilización que decayó hace 1100 años, desapareciendo misteriosamente. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Por qué Sac-Tzí, una ruina de Ocosingo del estado mexicano de Chiapas, junto con cientos de asentamientos, fueron abandonados por los mayas en el siglo IX? Las ruinas desmoronadas de Sac-Tzí, un asentamiento maya de al menos 2.500 años de antigüedad, están repartidas en aproximadamente 40 hectáreas. En su mejor momento, el entorno estaba dominado por un edificio piramidal de 14 metros de altura, que posiblemente fue una tumba real. Entre el pedregal aún es posible ver los restos de una cancha para el juego de pelota, que tenía más de 100 metros de largo. El sitio arqueológico de Sac-Tzí, que significa perro blanco, se encuentra a pocos kilómetros de la pequeña comunidad del mismo nombre, en el municipio chapaneco de Ocosingo, en la selva lacandona, cerca de la frontera con Guatemala. En algunos momentos fue aliado, enemigo o vasallo de los jugadores regionales de mayor entidad y poder, como Piedras Negras, Bonampak y Palenque. Floreció aproximadamente entre los años 250 y 900 de la Era Común, cuando la cultura maya tuvo sus mayores logros en arquitectura, matemáticas y astronomía. Por razones que se desconocen, Sac-Tzí y cientos de otros asentamientos fueron abandonados y regiones enteras quedaron desiertas durante el siglo IX. Número 2. ¿Por qué se le considera a los mayas los griegos de la antigua América? Por sus calendarios de precisión asombrosa, sus sofisticados jeroglíficos, su capacidad para predecir fenómenos astronómicos, como los eclipses, sus avanzadas matemáticas y su sistema agrícola de alta productividad, los mayas fueron probablemente la civilización más ilustrada de la América prehispánica. Los mayas erigieron asentamientos suntuosos sin la rueda, las herramientas metálicas y los animales de carga. Eran verdaderamente los griegos de las antiguas Américas. Construyeron una civilización avanzada a pesar de, o tal vez incluso debido a, profundas divisiones políticas, con más de 100 reinos en competencia, afirma el Dr. Simon Martin, curador del Museo Penn de la Universidad de Pensilvania. La cultura maya se extendió más allá de fronteras modernas, por el norte de Guatemala hasta la península de Yucatán, por el sur a través de los extremos occidentales de las actuales repúblicas, de Honduras y El Salvador, y al este hasta Belice. Nunca políticamente unificados, los mayas del período clásico fueron una mezcolanza de ciudades-estado. Los equivalentes de Atenas, Esparta, Corinto, Olimpia, Mileto y demás ciudades-estado griegas fueron Chichén Itzá, Tikal, Palenque, Sac-Tzí y demás asentamientos mayas. Número 3. ¿Cómo los mayas contaban el tiempo? ¿Quién les enseñó esto? Los mayas inventaron uno de los calendarios más precisos e intrincados de la historia. Se cree que aprendieron la ciencia calendárica de los olmecas, llevándola a un nivel inmensamente superior. El calendario solar maya es uno de los más precisos jamás inventados, incluso cuando se compara con el estándar gregoriano utilizado hoy en día. Esto fue posible gracias a una conjunción perfecta de precisas y sistemáticas observaciones astronómicas y unas avanzadas matemáticas, incluyendo la noción del cero. Como todos los pueblos antiguos, los mayas estaban fascinados con los cielos y le hacían seguimiento a los astros visibles de una manera asombrosamente precisa.
Calcularon el ciclo del Sol en 365.242 días, y el cálculo actual, con todo el desarrollo de la ciencia y la parafernalia tecnológica, es de 365.243 días. Establecieron el mes lunar en 29.5308 días, contra 29.5306 días en la actualidad. Calcularon el ciclo de Venus en 583.92 y el valor actual es de 583.93. Número 4. ¿Colapsaron los mayas por una fuerte sequía? Uno de los grandes misterios de la historia y de la ciencia es por qué en el siglo IX los mayas empezaron a abandonar sus ciudades y sus dinastías comenzaron a desaparecer. Las principales hipótesis que se han lanzado para explicar el misterio tienen que ver con guerras, invasiones, epidemias y factores medioambientales. Si bien se tenían informaciones de que la decadencia maya ocurrió durante un periodo de sequía, no existían datos sobre qué tan seco fue el periodo del colapso. Una reciente investigación de la Universidad de Cambridge ahondó en este aspecto, analizando las capas de lodo del fondo del lago Chichancanab, a 70 kilómetros de Mérida, Yucatán, concluyendo que entre los años 800 y 1000, periodo de la decadencia maya, las lluvias se redujeron en promedio en un 50%. Una sequía de gran magnitud a lo largo de un prolongado periodo de tiempo quizá fue la causa del colapso de los pueblos mayas. Número 5. El misterio del abandono de Tikal. Tikal, en la actual Guatemala, fue uno de los principales asentamientos de la cultura maya. La vida en la ciudad se extinguió en solo 100 años, y un estudio multidisciplinario de la Universidad de Cincinnati se propuso develar el misterio. Los primeros resultados de esta investigación apuntan a que los depósitos de agua se contaminaron con mercurio, por lo que el líquido no se podía beber. En un artículo sobre la investigación, publicado en Nature Scientific Reports, se lee: la conversión de los reservorios centrales de Tikal, de lugares que sostenían la vida a lugares que inducían enfermedades, habría ayudado práctica y simbólicamente a provocar el abandono de esta ciudad. Según el estudio, los dos depósitos de agua más cercanos al palacio y al templo contenían cantidades tóxicas de mercurio, procedente de un pigmento que los mayas utilizaban para adornar inmuebles, objetos de cerámica y otros artículos. Se cree que grandes cantidades de mercurio y otras menores de azufre se filtraron a los depósitos durante las lluvias, envenenando el agua. Número 6. Los mayas no han desaparecido. Debido al esplendor que adquirieron hasta hace más de un milenio, a menudo se da la impresión de que los mayas son un pueblo extinto, cuando continúan estando entre nosotros. Así como la caída del Imperio Romano de Occidente no significó la desaparición de Roma, la decadencia y abandono de las grandes ciudades mayas, como Chichén Itzá en México y Tikal en Guatemala, no implicó la extinción del pueblo maya. 4 de cada 10 guatemaltecos son indígenas mayas, lo que supone más de 6 millones de personas de la población de Guatemala, que hablan más de 20 dialectos procedentes del maya original. La península de Yucatán y el sur de México albergan también comunidades predominantemente mayas. Más de 1000 años después de la decadencia de su cultura y más de 500 años después de la conquista española, estos indígenas mayas conservan sus tradiciones, su estilo de vida, sus lenguas y su vestimenta. Número 7. Los mayas desarrollaron su concepto del cero 7 siglos después que los babilonios. Si bien el cero surgió en las matemáticas babilónicas en el siglo III a.C., los mayas desarrollaron su propia noción de este signo numérico. Se supone que lo hicieron de forma independiente a los babilonios y otras culturas posteriores que lo adoptaron, ya que no existe ninguna evidencia de cruce cultural hasta el descubrimiento de América, cuando ya habían transcurrido 6 siglos desde la decadencia maya. Se estima que los mayas desarrollaron su cero en el siglo IV, unos 700 años después de su invención matemática en Babilonia. El calendario maya de cuenta larga se fundamenta en el cero como valor de posición, a menudo representado con un glifo en forma de concha. Como el sistema de numeración maya se basa en factores de 20, sus números se componen en unidades de 1, 20, 400, y así sucesivamente. Por ejemplo, para escribir el número 402, los mayas usaban una unidad de 400, ninguna unidad de 20 y 2 unidades de 1, dándole cabida al concepto del cero. Número 8. Probablemente es más lo que se desconoce sobre los mayas que lo que se conoce. Aunque algunos importantes sitios arqueológicos mayas, como Chichén Itzá y Palenque, han sido ampliamente excavados, muchos otros permanecen significativamente o casi totalmente enterrados. Tikal en Guatemala cuenta con montículos que posiblemente ocultan inmuebles importantes, como templos y palacios.
La excavación arqueológica es un trabajo lento y costoso, e incluso México, que es el país de influencia maya que más invierte en el desenterramiento de estos tesoros, no lo hace a un ritmo muy veloz. Sitios guatemaltecos como Huaxactún y El Mirador, en la selva del Petén, al norte de Tikal, apenas se conocen superficialmente. Los sitios de Belice apenas han sido excavados, incluyendo Altunja, a 50 kilómetros de la ciudad de Belice, en el que sobresale el Templo de los Altares. Número 9. Los mayas eran fanáticos de los baños de vapor. Los antiguos mayas disfrutaban y se relajaban en saunas de piedra humeantes llamados temazcales, en Yucatán y otras partes de México, y Tuc, entre el pueblo quiché de Guatemala. La sauna maya sigue siendo muy popular y muchos turistas que visitan las regiones mayas viven la experiencia en hoteles. Los antiguos asentamientos mayas contaban con saunas de piedra y adobe que tenían propósitos de salud física y mental y satisfacción espiritual. El agua era vaporizada mediante piedras calentadas con fuego de leña y el cálido líquido podía ser enriquecido con hojas de saúco. Un voluntario del Cuerpo de Paz de Estados Unidos en Guatemala hizo una descripción muy gráfica del baño de vapor maya en su blog en el año 2011. Después de un tiempo notarás que estás sudando y que una capa de mugre, lo que ellos llaman grasa, parece levantarse de tu piel y de tu mente. Número 10. La región maya es volcánicamente activa. La región maya de Guatemala es atravesada por una cadena de volcanes, varios de ellos activos. Desde la ciudad de Antigua Guatemala se puede ver el Volcán de Fuego, situado en el centro-sur de la República, el más activo de Centroamérica y uno de los de mayor actividad en el mundo. Por las noches son impresionantes las emanaciones de lava ardiente de este estratovolcán cuya cumbre se encuentra a 3.763 metros sobre el nivel del mar. El volcán de Pacaya, situado en el departamento de Escuintla, en el sur de Guatemala, se reactivó en 1996 y desde entonces está vomitando humo y lava. Los guías turísticos encienden sus cigarrillos en la lava y el suelo está tan caliente que derrite las suelas de las zapatillas. Número 11. El mundo maya permite combinar el rafting con una experiencia cultural. Las corrientes de aguas bravas que atraviesan el mundo maya en Guatemala ofrecen la posibilidad de combinar la práctica del deporte del rafting o descenso de ríos con la experiencia de conocer la vida maya en su estado más natural. Los conocedores afirman que Guatemala ofrece un rafting de clase mundial en ríos como el Cajabón, que brinda un emocionante recorrido y cuenta con comunidades mayas que viven a orillas de la corriente, con la selva en las espaldas. El Usumacinta, un río que corre fronterizo entre México y Guatemala, cuenta con ruinas como Piedras Negras en el lado guatemalteco. Piedras Negras representó una de las ciudades más importantes de la cultura maya, y fue allí donde la arqueóloga y etnóloga ruso-estadounidense del siglo XX, Tatiana Proskouryakov, descifró por primera vez las inscripciones en las estelas que describen eventos políticos del periodo clásico maya. Número 12. La sangre corría en los escenarios deportivos mayas. La mayoría de las ciudades mayas tenían al menos una cancha para el juego de pelota en la que dos equipos se batían, a menudo en sangrientos encuentros, por obtener el honor de la victoria, que era vista como un premio de los dioses. La pelota con la que se jugaba esta especie de baloncesto prehispánico podía tener el tamaño de un balón de fútbol, y algunos estudiosos creen que, para hacerla más pesada, podía llevar en su interior un cráneo humano. Sin embargo, las más comunes eran de goma dura, fabricadas con el látex extraído del árbol del caucho. Aunque los jugadores podían aportar una pequeña cuota de sangre con las heridas recibidas en las disputas deportivas, el gran espectáculo sangriento eran los sacrificios humanos, realizados al final de los partidos, en los que frecuentemente las víctimas eran prisioneros capturados en las guerras, reservados para tal fin. Número 13. Las pirámides mayas reflejaban eventos astronómicos. Muchos grandes edificios mayas, como la pirámide del Castillo o templo de Kukulcán, en Chichén Itzá, simbolizan eventos astronómicos. Durante los equinoccios, a lo largo de la escalinata norte de la pirámide se forma una sombra ondulada, cuyo perfil es el de la serpiente emplumada, una de las divinidades más importantes de las mitologías mesoamericanas. Esta formación se debe a la manera como el sol incide sobre la estructura de la pirámide. Igualmente en Chichén Itzá se encuentra el Caracol, un observatorio astronómico cuya escalera frontal apunta a la posición más al norte de Venus, mientras que las esquinas de la estructura se alinean con la posición del Sol en el atardecer del solsticio de invierno y en el amanecer del solsticio de verano. Número 14. El mundo maya permaneció oculto durante muchos siglos. Hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que los testimonios físicos del rico, enigmático y fascinante mundo maya fueran redescubiertos por los arqueólogos.
Los primeros hallazgos abrieron la puerta a que poco a poco se fueran sumando diversas instituciones, fascinadas con los descubrimientos que surgían ocasionalmente. Estas instituciones, frecuentemente pertenecientes a los países ricos, aportaron el dinero que los gobiernos no estaban dispuestos a arriesgar en las investigaciones. Este fue el caso de algunos museos que respaldaron las investigaciones arqueológicas en el sitio maya de Copán, en la parte occidental de Honduras, junto a otras realizadas en Yucatán. Algunos arqueoastrónomos piensan que en Copán surgió el calendario ritual mesoamericano de 260 días. A partir de la década de 1930, la escala de las excavaciones de Copán aumentó considerablemente. Sin embargo, aún quedan muchos misterios por desentrañar. Número 15. El complejo sistema de escritura maya. La cultura maya inventó un complejo sistema de escritura basado en glifos, unos logogramas que los primeros exploradores europeos del Nuevo Mundo llamaron jeroglifos. El sistema glífico maya de escritura era uno de los más avanzados de su tiempo en el continente americano, aunque solo estaba al alcance de una élite que constituía una minoría alfabetizada. Los mayas registraron sus conocimientos, historias y rituales en libros llamados códices, de los que se cree que existieron cientos, aunque solo unos pocos se conservaron, ya que la mayoría fueron destruidos durante la conquista por los españoles. Los 4 códices mayas existentes han sido identificados por el lugar en el que se encuentran, e incluyen el de Dresde, el de Madrid, el de París y el de México. Este último fue localizado en Chiapas, y solo recientemente se validó su autenticidad. Número 16. Desde sus observatorios astronómicos, los mayas realizaron precisas observaciones de varios cuerpos celestes. Los observatorios astronómicos mayas eran edificios piramidales, y en principio los expertos pensaron que servían solo de atalayas de observación, con relevancia arquitectónica, pero sin ningún valor científico, hasta que se dieron cuenta del profundo conocimiento del cosmos que tenían sus constructores. Con la ayuda de sus observatorios y de sus matemáticas, los mayas realizaron observaciones meticulosas y precisas de cuerpos celestes como el Sol, la Luna y Venus, desarrollando su avanzada ciencia calendárica y conociendo fenómenos como los eclipses solares y lunares. Los observatorios mayas estaban alineados para marcar los solsticios y los equinoccios, y lo que aún se debate es si a la información registrada le daban algún uso práctico cotidiano, como el planeamiento de su agricultura. Esto constituye un misterio más de la fascinante civilización maya. Número 17. Los mayas creían que los difuntos eran intermediarios ante los dioses. Los mayas creían que un conjunto de dioses poderosos y sobrenaturales gobernaban la existencia humana y regían el universo. El dios más importante de su panteón era la serpiente emplumada a la que llamaban Kukulcán, llamado Gucumatz en la cultura maya quiché. Era relacionado con muchos aspectos de la naturaleza y de la vida, incluyendo el agua, los vientos, la arquitectura, la agricultura, la medicina, las artes, la caza y la pesca. El monumento más importante de Chichén Itzá es la pirámide de Kukulcán. Otras deidades relevantes del panteón maya eran Itzamaná, dios del cielo, Ixchel, diosa de la luna, Apuch, dios de la muerte, y Pulu-Quechaptán, dios de la guerra. Los mayas veneraban a sus antepasados, ya que creían que los muertos eran voceros de los vivos ante los dioses. Número 18. Cómo los mayas transportaron grandes bloques de piedra. Los mayas construyeron exquisitas pirámides y en varias de ellas las canteras más cercanas, para extraer las piedras de construcción, se encuentran a decenas de kilómetros. Lo extraño es que no existen rastros de los sistemas de transporte que pudieron haber utilizado para mover enormes rocas por grandes distancias. El enigma es aún mayor al considerar que no existen indicios de que esta cultura haya utilizado la rueda y los animales de carga. ¿Cómo movieron grandes tonelajes de rocas por kilómetros de densos bosques y cómo los tallaron sin herramientas metálicas? Número 19. Los mayas sacrificaban personajes de alto nivel, hechos prisioneros en la guerra. Como otras culturas prehispánicas mesoamericanas, los mayas creían que la sangre era el alimento más potente para los dioses, y los sacrificios humanos se veían como la más significativa ofrenda. Por ello, las ceremonias mayas más importantes concluían con un sacrificio humano, habitualmente el de una persona de alto rango, tomada como prisionera en la guerra, incluso un rey. Mientras mayor era la jerarquía del sacrificado, más relevante se consideraba la ofrenda de sangre. Los prisioneros de rango menor habitualmente eran utilizados como mano de obra en los trabajos más pesados. En principio, los sacrificados eran decapitados, pero después se impuso la práctica de la extracción del corazón, por influencia azteca.
Número 20. Recientes estudios indican que su población era considerablemente mayor a lo que se pensaba. Entre 2016 y 2017, investigadores y arqueólogos estudiaron la región maya de Guatemala con la tecnología LIDAR, que permite establecer la presencia de construcciones, a pesar de la espesura de la selva, mediante rayos láser disparados desde un avión. En un área de 2.114 kilómetros cuadrados, equivalentes a 4 veces la superficie de la ciudad de Guatemala, el equipo investigador estableció la presencia de unas 60.000 estructuras ocultas en la jungla, que podían ser casas, calzadas, templos, murallas y otras obras de construcción. Con base en la densidad de estructuras y otros parámetros, los investigadores estimaron que la población maya era considerablemente mayor de lo que siempre se había pensado. Un cálculo demográfico para las tierras bajas centrales habitadas por los mayas sitúa su población en 11 millones de personas. Los expertos siempre habían creído que, dadas las adversas condiciones de vida en la región maya, la población había sido considerablemente menor. Número 21. Los mayas eran expertos agricultores. El proyecto de investigación guatemalteco, patrocinado por la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya, PACUMNAM, también hizo hallazgos sorprendentes sobre la manera como los mayas practicaban la agricultura alrededor de sus ciudades. La forma como este pueblo se alimentaba siempre ha estado cubierta por un manto de misterio, por lo poco amigable que es el entorno en el que vivían para la práctica de la agricultura. A esto se sumaba la ausencia de suficientes fuentes de agua dulce cercanas para sustentar un sistema de siembra que permitiera alimentar a una importante población. El estudio permitió identificar kilómetros de terracería que formaban parte de un gran sistema agrícola. En los alrededores del sitio arqueológico de Nacatún fueron identificadas unas 19.000 terrazas agrícolas, ubicadas en las faldas de las colinas, en un espacio agrario de más de 500 kilómetros de longitud. Las imágenes permitieron identificar unos 5.000 vestigios de canales para el manejo del agua, que dan una idea de la magnitud del esfuerzo maya para alimentar a la población. Número 22. Los mayas tenían una ingeniería hidráulica muy avanzada. El hallazgo de la red de canales llevó a descubrir que los mayas eran extraordinarios ingenieros hidráulicos, expertos en el manejo del agua. Estos conocimientos les permitían dotarse del agua necesaria para el consumo diario y para sus sistemas de abastecimiento de alimentos, así como para construir reservas aprovechables en los periodos de sequía y controlar inundaciones. Cerca del sitio arqueológico de El Tintal, el estudio encontró un canal en un tramo aéreo y otro subterráneo, lo que evidencia que los accidentes topográficos no eran impedimento para que los mayas adelantaran sus proyectos hidráulicos. Ellos manipularon el medio ambiente para optimizar su productividad y abastecer a grandes poblaciones. Era un sistema mucho más sostenible de lo que pensábamos, dijo Francisco Estrada Belli, codirector de la investigación. Según el investigador, esto demuestra que estaban en capacidad de hacer frente a cambios climáticos relevantes. Número 23. Los mayas construyeron fortalezas militares. Entre los sitios arqueológicos del Sotz y Tikal, los arqueólogos del proyecto de la Fundación PACUNAM identificaron una fortaleza de gran tamaño, llamada la Cuernavilla. No se sabe a cuál de las dos ciudades pertenecía la fortaleza. Lo impresionante de este descubrimiento es que se trata de una de las primeras infraestructuras permanentes de naturaleza militar de la cultura maya, que desmentiría la idea de que su arte de la guerra se limitaba a rituales, enfrentamientos directos y captura de prisioneros, para alimentar eventualmente las piedras de sacrificio. Al parecer, la civilización maya aplicaba sofisticados métodos de guerra, incluyendo la modificación del entorno para erigir sistemas de defensa. En el lugar también se encontró un depósito de municiones consistentes en piedras redondeadas para ondas. Estos hallazgos demuestran que la guerra a gran escala no era ajena a la cultura maya. Número 24. Nuevas pirámides mayas descubiertas en Tikal. En la investigación del área de Tikal, el proyecto de la Fundación PACUNAM hizo varios hallazgos. Los arqueólogos verificaron que dos grandes túmulos situados cerca del centro de la ciudad son dos pirámides de gran tamaño. Por su magnitud, estas estructuras ya habían sido identificadas con anterioridad, pero se pensaba que eran naturales. Las imágenes han confirmado que son obra de la mano del hombre y que posiblemente tenían un propósito funerario. El hallazgo abre la puerta a que en los próximos años el mundo conozca otros inmuebles erigidos por los mayas, quizá tanto o más asombrosos que las estructuras ya conocidas que constituyen los emblemas arquitectónicos de esta civilización. Número 25. Aparecen nuevos personajes de la élite maya, hasta ahora desconocidos. El proyecto permitió identificar a varios personajes de la élite maya hasta entonces totalmente desconocidos. Estas figuras ejercían cargos importantes
y es posible que hayan tenido que ver con las alianzas que se forjaban entre las ciudades mayas. Se hallaron restos de una reina, de varios personajes de la nobleza y de un niño sacrificado, e igualmente cámaras funerarias que podrían llevar a nuevos descubrimientos cuando sean examinadas en detalle. En el yacimiento arqueológico de Holmul, los arqueólogos encontraron evidencias de actividades rituales, consistentes en el cráneo y algunos dientes de un niño sacrificado. Varios de estos recientes descubrimientos derriban mitos y plantean nuevos interrogantes sobre los mayas. Edwin Román, arqueólogo del proyecto, afirma: hemos entendido que es una lección de humildad. Hay muchas preguntas que tenemos que responder todavía. 11 siglos después de la decadencia y abandono de sus ciudades, ninguna cultura prehispánica continúa fascinando más que la de los mayas. 11 siglos después de la decadencia y abandono de sus ciudades, ninguna cultura prehispánica continúa fascinando más que la de los mayas. Esperemos que los secretos que sigue guardando la selva centroamericana sobre esta grandiosa civilización puedan ser revelados algún día. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de 25 misterios de los mayas aún sin resolver. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.